FONDEP, a todas y todas los que están conectados el día de hoy para iniciar este tercer y último día del segundo encuentro internacional Ideas que Transforman, un evento que constituye el corolario de las acciones emprendidas por el FONDEP en este año 2020 para la promoción, identificación y difusión de la innovación educativa en este contexto de educación a distancia que nos ha tenido muy activos a todos y que nos ha retado a encontrar soluciones originales y efectivas en un contexto tan adverso para los maestros, las familias, el país y el mundo en general. Durante estos 3 días del evento hemos tenido diversas mesas con maestros de aula, instituciones públicas y privadas, todas reconocidas en el tema de la innovación y con quienes el FONDEP ha interactuado este año. Ayer, por ejemplo, tuvimos además la presencia de comunidades de docentes y se realizó la ceremonia de reconocimiento a los 80 maestros y grupos de maestros que desinteresadamente registraron sus iniciativas pedagógicas de educación a distancia y que fueron analizadas, asesoradas, publicadas y difundidas a través de diversos medios por el FONDEP como parte de la red de docentes innovadores de un total de 523 que se presentaron desde diversos rincones del país y que ya forman parte de nuestro banco de iniciativas y proyectos al cual todos, absolutamente todos, pueden acceder libremente desde nuestra plataforma virtual. Esta es una semana en la cual queremos celebrar y reconocer a todos los maestros por su compromiso, su creatividad, su resiliencia. Gracias por inspirarnos, gracias a los maestros de nuestra red, que ya cuenta con más de 33.000 docentes conectados. Soy Vanessa Toribio, coordinadora de la Unidad y de Identificación y Formulación de Programas del FONDEP, y los estaré acompañando en esta mesa denominada Condiciones para la Innovación Educativa, Desafíos para los Nuevos Tiempos. Como preámbulo a lo que será la ceremonia de reconocimiento a las escuelas ganadoras del segundo concurso nacional de proyectos de innovación educativa, Ideas que Transforman, que se viene inmediatamente después de esta mesa, queremos reflexionar con nuestros invitados sobre el futuro inmediato. Ya que estamos a pocos días de cerrar este año 2020, conversaremos con ellos sobre las condiciones que se requieren seguir fortaleciendo para el desarrollo de las innovaciones, mirándolo desde arriba y también desde abajo, ¿no? Como este tema tiene múltiples respuestas, queremos abordarlo desde ángulos que no suelen ser abordados frecuentemente. Para ello, hemos invitado a 4 expertos, y también en su mayoría maestros, con quienes dialogaremos el día de hoy. Todos son reconocidos y apreciados por el público, y además tienen una mirada de la innovación muy interesante, marcada por la amplia trayectoria que les precede, lo cual va a ser muy enriquecedor este momento. Les voy a contar quiénes nos acompañan el día de hoy. Están con nosotros Sandro Marcone Flores, él es autodidacta, es experto en integración de las TIC a la educación, actualmente consejero nacional de educación, director de culturadigital.pe y gerente de proyectos en colaboración.pe. Con él conversaremos desde el aporte de la tecnología a la innovación educativa. Buenas tardes, Sandro, por favor, un saludo para todos aquellos que nos ven. Muchísimas gracias, Vanessa, y gracias a FONDEP por la invitación para esta tarde, pero sobre todo por continuar con esta agenda de trabajo de todos estos años, en donde se aseguran de acercarse a la labor y de apoyar y de entregarle valor a la labor de la maestra y del maestro en aula, ¿no? Es un honor para mí, además, representar hoy día al Consejo Nacional de Educación. Seguro que el Proyecto Educativo Nacional al 2036 nos va a servir en general de marco para trabajar no solo la innovación, sino los desafíos que, como tú bien indicas, se vienen para el cierre del 2020 y el inicio del 2021. Muchísimas gracias. Gracias, Sandro. Y también nos acompaña Luis Guerrero Ortiz, él es educador, experto en educación, en currículo, en políticas educativas, socio fundador de Foro Educativo, actualmente es director de la revista virtual Educación. Con él conversaremos desde otro ángulo, desde el aporte de las innovaciones a la educación en nuestro país, en este futuro inmediato, como justamente lo decimos. Un gusto tenerte con nosotros, Lucho. Si fueras tan amable, un saludo para los maestros que nos siguen el día de hoy. Muchas gracias, Vanessa. Y como dice Sandro, también
doblemente agradecido por haberme dado la oportunidad de participar, haber participado en las evaluaciones de los proyectos y por la oportunidad de acompañar a los docentes seleccionados en una fecha tan especial como esta, que cierra con broche de oro. Es un proceso bastante exigente, digamos, ¿no? Como el que nos ha llevado hasta aquí. Me parece que es definitivamente una fecha digna de celebración porque en un contexto tan complejo, tan difícil, tan adverso como el que nos ha tocado vivir este año, tener maestros con entusiasmo e iniciativa que se esfuerzan por renovar su práctica, por hacer cosas distintas, por mejorarse y superarse profesionalmente, eso merece ser celebrado, ¿sí? En un contexto donde todos nos quejamos por las dificultades que estamos afrontando y nos quejamos con razón, ¿no es cierto? Porque estamos enfrentando situaciones sumamente difíciles en todos los frentes. Tener profesores que son capaces de ponerse por encima de estas circunstancias para tratar de hacer un aporte al país, a mí me parece extraordinario. Entonces yo lo agradezco, agradezco y me siento muy honrado de poder participar en una ceremonia como esta. Muchísimas gracias, Lucho. Nos acompaña también desde el plano internacional Graciela Calzada. Ella es educadora, actualmente es especialista del Barkey Foundation. Para quienes no la conocen aún, es la fundación que organiza cada año el Global Teacher Prize, el equivalente al Premio Nobel en Educación. Ella coordina el Centro de Liderazgo Educativo en la provincia de Jujuy, en Argentina, y con ella vamos a profundizar sobre un tema bien interesante, y es desde la mirada del liderazgo basado en la confianza, como motor de innovación educativa en América Latina. Nos conversará sobre su experiencia articulando maestros y de Astenea, una comunidad internacional. Encantados de tenerte, Graciela, y bienvenida. Un saludo para nuestros maestros y a todos los que nos acompañan. En realidad comparto lo que decían recién Luis. Estoy agradecida y estoy honrada por poder participar de este evento tan importante, y acompaño la celebración. Justamente la Fundación Barkey quiere celebrar la tarea del docente en el mundo. Por eso este premio del Global Teacher Prize, que no es simplemente un premio, es tratar de promover en la sociedad global la tarea que tiene el docente, y que necesitamos el mejor docente para poder llegar a los chicos, para que los chicos tengan la mejor educación posible. Así que esa es nuestra visión, esa es nuestra misión, y en eso estamos abocados acompañándolos. Así que es un placer poder compartir con ustedes este tiempo. Muchísimas gracias, Graciela. Nos acompaña también Gloria Helfer Palacios. Quien no la conoce, ella es educadora, miembro del Foro Educativo, y ahora conduce la Comisión de Educadoras y Educadores de la Iniciativa Epistolar Resucita Perú. Ha sido maestra de aula, congresista y ministra de Educación en nuestro país. Con ella conversaremos desde el rol de la docencia para la innovación educativa y los desafíos del Estado. Bienvenida, Gloria, y encantados de tenerte con nosotros. Un saludo para nuestros maestros. Tu audio, Gloria. Miren, comenzar por felicitar, saludar, agradecer al FONDEP. Para los que no lo saben, el FONDEP nació de los maestros. O sea, la idea del FONDEP y de todo eso que estamos viendo y que hoy día celebramos, todo nació de los maestros, de cuestiones absolutamente reales, y que en determinado momento llegó la ocasión de plantear que eso debería de ser para todos, debía de expandirse y legitimarse a través de una ley. Pero aquí hay que agradecer así muy especialmente a todos los que han participado, a los que no han podido participar pero que quieren hacerlo, a todos los maestros del Perú que han tenido un trabajo, un desafío tan inmenso como el que describía Lucho hace muy poco. Entonces, yo creo que venimos renovados, fortalecidos para lo que viene. Y hoy día vamos a tratar
justamente lo que viene, o sea, los retos. Gracias por invitarme, gracias por permitirme ser parte de este momento de acogida y de celebración. Muchísimas gracias, Gloria, y muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento vía Facebook Live. Vamos a tener entonces un primer bloque de respuestas por cada uno de nuestros invitados en torno a la pregunta central de esta mesa, ¿no? Inmediatamente después pasaremos a algunas preguntas del público, por lo cual les pedimos a todos y todas que estén conectados, estén muy atentos y dejarnos sus preguntas y comentarios para luego poder absolverlas. Entonces, sin más ni más, comencemos. En este primer bloque vamos a dialogar en relación a las siguientes preguntas. ¿Qué condiciones se requieren en estos tiempos desde el sector o las apuestas públicas y privadas para que las escuelas puedan sembrar y germinar propuestas de innovación educativa que a la vez le aporten al sistema educativo? Y además, de cara al 2021, ¿qué lecciones o desafíos nos deja para el Estado en el tema de innovación educativa? ¿Dónde hay que poner la mirada? ¿No? Aquí también hay un rol que le compete al FONDEP, en el cual hemos estado avanzando mucho estos tiempos. Vamos a tener un máximo de 10 minutos por cada uno para abordar esas preguntas. Para ello vamos a empezar en el mismo orden: Sandro, luego Lucho, le sigue Graciela y a continuación Gloria. Así que adelante, Sandro, escuchamos. Gracias, Vanessa. Sí, creo que lo más importante, lo urgente, ¿no?, es reconocer, como ha venido sucediendo hasta el 2000, digamos, durante el 2020, lo que pasaba ya del año, lo fundamental que es tenernos tolerancia, paciencia a nosotros mismos. Todo esto ha sido nuevo, ¿no? Y todo ha sido más difícil. Ha sido más difícil ser maestro, ha sido más difícil ser estudiante, ha sido más difícil ser padre de familia, ¿no? Metidos en la casa, en donde como por capas, ¿no?, estaba el colegio, la universidad, el trabajo, la sala, el comedor, todo junto, ¿no? Eso implica reconocer que en la tarea difícil, en el desafío, ¿no?, nosotros necesitábamos tenernos paciencia, ¿no? Aceptar que no íbamos a tener la respuesta todo el tiempo, aceptar que algunos errores íbamos a cometer, pero seguir hacia adelante. Creo que la prioridad uno de los chicos, la prioridad uno de ustedes, la prioridad uno del Estado, ¿no?, tiene que ser la salud emocional de todos, ¿no? Estamos hablando de gente que ha vivido un año muy complicado, hablando, como todos sabemos, creo que casi nadie, ¿no?, podría decir que no ha perdido a alguien este año, ¿no? Entonces eso es muy importante y nos lleva a tener un profundo respeto por lo que ha sucedido y un compromiso a no retroceder, ¿no? Creo que es importante que no veamos como algo deseable diciembre del 2019. Creo que todas las personas que nos han dejado se merecen que nosotros construyamos algo mejor, algo que nos lleve a tener más y mejor equidad en la educación, que nos lleve a tener mejores procesos. El uso de la tecnología, que como muchos de ustedes saben, es lo que me ha llevado a la educación, ¿no? Pues puede ser mucha, puede ser poca, puede ser pertinente, puede no ser pertinente. El uso de la tecnología, y yo he tenido la oportunidad de mirar los proyectos, participado del jurado, no es el fin, ¿no es cierto? O sea, la tecnología no es un fin en sí misma, sino es un medio para llegar a algunas cosas. Y lo digo porque a veces perdemos de vista, ¿no? Y los docentes, ¿no?, presionamos a los docentes como sociedad, y a veces los docentes, ¿no?, se dejan presionar por estar al día en lo último de lo tecnológico, ¿no es cierto? Y en realidad la tecnología en sí misma, como decía, podría ser perfectamente soporte para una sesión de clase absolutamente desconectada del estudiante, ¿no?, poco significativa, y por eso mismo caduca, ¿no? La tecnología en sí, la sola presencia de la tecnología, no asegura que estemos ante una experiencia de aprendizaje significativo y relevante para los chicos, ¿no? Creo que eso es importante, porque durante estos años que he trabajado en educación viniendo del lado Internet, creo que lo más importante que ha sucedido es que me ubicaron.
que me dieron mi dosis de ubicaína, ¿no es cierto? Y en donde la pedagogía es la que manda y la tecnología es la que obedece, la que define, ¿no es cierto? El Internet no llegó a salvar la educación y a salvar el mundo, pero por supuesto que puede colaborar cuando se tienen los propósitos claros, cuando se trabaja con un orden, con un norte, ¿no? Y es en ese sentido que a mí me complace mucho hablar hoy en representación del Consejo Nacional de Educación, porque tenemos el Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional al 2036, cuya bajada es el reto de la ciudadanía plena, tiene que servirnos de marco, ¿no? Tiene que servirnos como una ruta, ¿no? Porque además recoge lo que fue el Proyecto Educativo Nacional al 2021, la evaluación del mismo, la intervención de cientos de miles de personas, en realidad más de 250.000 personas en todo el país participaron de esto, y nos pone pues sobre la mesa muchos desafíos. Uno de ellos, uno de los elementos impulsores es justamente el tema del uso de tecnología. Yo prefiero desde esa lógica, ya que la tecnología no es el fin en sí mismo, sino es un medio, siempre prefiero hablar del aprendizaje digital, ¿no? Rescatar en este proceso, rescatar lo que sucede como aprendices, como estudiantes, ¿no? Hemos visto que este año todos hemos visto, lo hemos sentido, ¿no? Ya sea en el rol de profesor, maestro, estudiante o padre, o adulto respecto a un menor, que no es tanto un cambio tecnológico. En realidad el desafío no es tecnológico, el desafío es cultural. El desafío tiene que ver con las costumbres, con la estructura, el aparato que está a nuestro alrededor y que nos debe generar las condiciones habilitadoras para poder hacer nuestro trabajo. El Estado tiene que asegurarse de que estas condiciones habilitadoras estén. Creo que nadie que trabaja seriamente el tema de tecnología educativa va a plantear que el equipamiento o la conectividad son suficientes en sí mismas, pero al mismo tiempo son necesarias. O sea, no bastan por sí solas, pero necesitamos hablar de esto. Necesitamos decir que hay 10.000 locales escolares hoy en el Perú que no están conectados y que no están en ningún plan de conectividad. Que si dejamos, como ha venido sucediendo en los últimos 30 años, que si dejamos que se conecten por acción del mercado, no va a suceder. Hemos pasado más de 30 años y no hemos logrado conectar más del 50% de las instituciones educativas. Hoy tenemos un desafío mayor, porque la pandemia nos ha demostrado que la conectividad que necesitamos no es tan urgente entre Chagualhuacho y Washington, sino en Chagualhuacho, entre los centros poblados, en el distrito. Necesitamos una mirada de conectividad endógena, una mirada de conectividad en el hogar. Este año también hemos aprendido que las estadísticas, cuando hablamos de el individuo, el número de individuos conectados a Internet, el número de individuos con acceso a computadoras, se vuelven inútiles, cuando en realidad lo que necesitamos saber es el hogar, ¿no? Menos del 30% de los hogares peruanos tienen una computadora. Este año ustedes han aprendido también de la peor forma que aprender y enseñar en un celular es completamente distinto que hacerlo en una computadora y por supuesto que completamente distinto que hacerlo presencialmente. Nos hemos dejado durante muchos años, ¿no?, endulzar con la idea de que tenemos una penetración de conectividad móvil, ¿no?, importante, pero en realidad estamos por debajo del promedio de América Latina. Aunque no son fundamentales, aunque no son lo más importante, la conectividad y el equipamiento tienen que estar puestos en la mesa como condiciones dadas para los maestros. Los maestros no pueden tener que gastar energía en resolver, en habilitar, ¿no es cierto? Es como gastar energía en que existan paredes en el aula o que existan carpetas. La conectividad y el equipamiento es una responsabilidad del Estado y ahora nos lleva a pensar en la infoestructura más que en la infraestructura. Nos lleva a pensar que de repente basta ya de mirar esto desde el lado de más fierro y cemento, aunque por supuesto que hay muchas zonas que también necesitan infraestructura. No quiero alejarme del versus, ¿no? Nada de lo que digo es un versus, una cosa versus la otra, ¿cierto? Sino es además.
nos lleva a pensar eso, que de repente el Estado tiene que reconocer una responsabilidad en llevar la conectividad y el equipamiento adecuado a los hogares de los chicos que están estudiando hoy en el sistema educativo peruano. Es importante además hacerlo también desde la cultura de la confianza, ¿no? La perspectiva digital desaparece, no existe si no hay una lógica de confianza. Los principios fundacionales del Internet tienen que ver con los mismos propósitos que están en el PEN, en realidad, ¿no? Con equidad, tienen que ver con igualdad, tienen que ver con ciudadanía plena. La tecnología utilizada bajo la lógica de la desconfianza tiene un ejemplo en el Perú muy doloroso, que es el CIAGIE, ¿no? Este sistema pensado para ayudar a las instituciones educativas ha pasado décadas oprimiendo y estorbando a las instituciones educativas. Eso no es culpa de la tecnología, no es culpa del sistema, ¿sí? Es culpa de la perspectiva, es responsabilidad del quien dirige esa implementación. La tecnología tiene que ser flexible y tiene que permitir la autonomía del estudiante, de la escuela, del director y del docente. Eso es, yo creo que he consumido mis 10 minutos, Vanessa, y hago el esfuerzo para no decir nada más. Muchísimas gracias, Sandro, muchas gracias. Has enfatizado con mucha claridad la importancia de lo digital como parte de una cultura digital, ¿no? Y me quedo con esto que decías, la tecnología usada desde la perspectiva de la confianza en los maestros, ¿no? Lucho, ahora te toca a ti. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ¿qué puedo decir en 10 minutos? Voy a decir como Sandro, que voy a tener que inhibirme de decir muchas cosas, pero yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las diferencias necesarias e importantes entre las buenas prácticas y las innovaciones, ¿no? Porque creo que hay todavía en el ambiente mucha confusión, ¿no? Y las fronteras entre ambos terrenos a algunos les suena bastante difusa, pero lo cierto es que las diferencias son importantes, ¿no? Digamos, cuando en un concurso como este u otros, digamos, hay docentes que no pasan el filtro y son considerados como innovadores, eso, digamos, a veces genera emociones encontradas, ¿no? De tristeza, decepción. Pareciera que solo una práctica innovadora, ¿no? Tiene mérito. Y yo creo que una buena práctica, una práctica efectiva, tiene un mérito distinto a una práctica innovadora. Creo que en las condiciones actuales de nuestro sistema educativo y de la educación mundial en general, en este siglo XXI, el desafío de tener buenas prácticas es un desafío global, a gran escala. Los maestros, en general, los sistemas educativos, siguen mirando el siglo XX y algunos siguen mirando el siglo XIX y necesitamos cambiar la perspectiva. Lo que las generaciones actuales necesitan aprender en este siglo, en los nuevos escenarios, es tan distinto de lo que tuvimos que aprender nosotros, que ya los procedimientos no pueden ser los mismos, la escuela no puede ser la misma. Y sin embargo, digamos, todavía sentimos como si lo nuevo que hoy se necesita aprender se puede enseñar de la misma forma como se enseñaba lo anterior. Entonces, cuando hay profesores que logran darse cuenta de la diferencia y cruzan esa frontera, ¿no? Y empiezan a exhibir interacciones con los estudiantes mucho más productivas, mucho más fecundas, basadas en el diálogo, en la interrogación, en el uso del conocimiento y no simplemente en su memorización, están exhibiendo prácticas ejemplares que tienen una función muy importante porque están modelando el cambio al que están desafiados todos los docentes. Están diciéndoles, miren colegas, esto es posible, esto se puede. Yo que soy un profesor como tú, que no tengo nada, nada que me haga mejor que tú, puedo hacerlo. Puedo, digamos, asumir este desafío y exhibir prácticas
mucho más pertinentes y mucho más efectivas para el tipo de aprendizajes que estas generaciones hoy día merecen lograr y a los que tienen derecho de lograr. Entonces yo creo que, digamos, una buena práctica cumple una función importantísima. Y, digamos, no es ningún demérito, digamos, presentar un proyecto de buenas prácticas, si es un proyecto de buenas prácticas que funciona, ¿no es cierto?, y que reúne todas las características para hacer posible aprendizajes reflexivos, ¿no? El uso inteligente del conocimiento para enfrentar y resolver problemas de toda clase. Eso tiene un enorme mérito. Ahora, una práctica innovadora es la que encuentra una solución que nadie ha encontrado para un problema de difícil solución. Entonces es el que, digamos, va más allá de lo que normalmente se recomienda hacer para resolver un problema o un desafío pedagógico y logra hacerlo de una manera distinta. Entonces eso tiene un mérito diferente porque está abriendo un camino. Allí donde todos nos estamos tropezando, dicen, ojo, aquí abrí una trocha, por acá hay que ir. Y entonces todos vamos a caminar por ahí. Cumple una función diferente y tiene también un mérito muy importante. Pero no todos los profesores están convocados a ser innovadores. No tienen por qué serlo. No se necesita ser un innovador para ser un profesor extraordinario, para tener un desempeño meritorio, destacado. Y en ese sentido, yo creo que una de las cosas que FONDEP está haciendo y que me parece extraordinario que lo haga, es acogerlos a todos. Los profesores que tienen ideas, que tienen un potencial innovador, como aquellos que no necesariamente la tienen, pero que están haciendo un trabajo extraordinario con sus estudiantes, haciendo cosas distintas y mejores que las que hacían antes, merecen efectivamente formar parte de la misma comunidad, estar conectados, ¿no? Escucharse, mirar lo que hace uno y lo que hace el otro, aprender unos de otros. Eso es lo fundamental. Y FONDEP está haciendo una cosa muy importante, está rompiendo una tradición, digamos, porque esta clase de concursos normalmente terminaban en la premiación y la foto, y ahí se acababa y el profesor regresaba a su casa. Ahora no, ahora le dicen, no te vayas, quédate porque esto recién comienza, ¿no es cierto? Y vamos a emprender esta aventura juntos porque los vamos a acompañar. Eso a mí me parece extraordinario. Eso es lo que a gritos hemos estado necesitando en el país desde hace mucho tiempo, porque profesores con prácticas destacadas hemos tenido siempre, pero nunca hemos tenido quizás esta intención, voluntad, deseo, motivación de acogerlos en comunidad, de ponerlos, construir una gran vitrina con sus prácticas. Ahora, hay una cosa que sí es importante tener en cuenta. Hay mucha investigación sobre prácticas efectivas, ¿no? Desde la década del 60 del siglo XX en adelante, las investigaciones sobre prácticas efectivas han sido numerosas y hay evidencias por montones de prácticas que funcionan, ¿sí? Si ustedes revisan, para no abundar, digamos, simplemente los estudios que ha hecho Javier Murillo y varios de sus colegas en este campo, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, ¿no? Antes de hacer una clase, averiguar lo que los alumnos ya saben, trabajar con la pregunta, ¿no? Y generar interrogantes para generar debate en el aula, el no dar un paso, ¿no? En la secuencia didáctica antes de haber comprobado, ¿no? Que se ha consolidado el paso anterior, el abordar problemas desde perspectivas muy diferentes. Todo esto que estoy diciendo son hallazgos de las investigaciones de buenas prácticas que están ampliamente documentadas. Entonces, los profesores necesitan tener acceso a esa información, necesitan conocer, ¿no? Las buenas prácticas que ya existen desde hace muchas décadas en el mundo para que puedan aprender de ellas, ¿no? Entonces, no necesitan ser innovadores para hacer bien su trabajo y ser ejemplo, ¿no? De desempeño profesional para otros profesores. Entonces, y eso yo creo que es muy importante, digamos, en esta estrategia, ¿no? Que está desplegando FONDEP, porque yo creo que las buenas prácticas son precisamente el crisol de las innovaciones. Los profesores que han logrado, ¿no? Entrar en este territorio,
son profesores que están en mejores condiciones de, digamos, tener ideas que puedan resolver problemas en las que todos nos hemos venido tropezando porque no logramos encontrar una solución. Entonces, yo creo que en ese sentido, digamos, las prácticas innovadoras y las buenas prácticas efectivas necesitan acompañamiento, necesitan estímulo, necesitan interconexión, ¿no? Y necesitan ser cultivadas, ¿no es cierto? Porque los profesores que están haciendo sus esfuerzos son profesores que necesitan mucho acompañamiento, ¿no? No podemos, y ahí, digamos, creo que todos hemos testigo durante todos estos años, cómo muchas veces los profesores que salen del promedio y se esfuerzan por hacer mejor las cosas, a veces lo hacen de una manera bastante solitaria, ¿no? Y a veces lo hacen no solo de manera bastante solitaria, sino incluso contra la corriente. Y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces yo me siento muy expectante y motivado por esta nueva era, digamos, que FONDEP está iniciando en este campo, que creo que va a ser muy, muy, muy fructífero. Gracias. Muchas gracias, Lucho. Importante lo que mencionas sobre que no solamente los docentes innovadores son los únicos a que hay que reconocer, sino también que existen docentes extraordinarios, ¿no? Docentes destacados, y que donde tenemos que apuntar es en apoyar ese esfuerzo de los maestros para cultivar esas buenas prácticas, esas innovaciones, e impulsarlas a más, ¿no? Y que además uno de los retos desde el Estado y las instituciones que trabajamos con los maestros es articularlos, ponerlos en comunidad para que puedan aprender unos de otros. Muchísimas gracias por estos aportes. Querida Graciela, cuéntanos de tu experiencia. Sí, muchas gracias. Escuchándolos atentamente es como que hay toda una conexión, hay una coherencia en cada una de las presentaciones. Y me parecía interesante qué es lo que nosotros vinimos haciendo en la Fundación con todo este cambio global que se ha dado en forma imprevista, no pensada, que de un fin de semana para otro cambió el mundo. Y una de las cosas que el primer paso que dimos fue poder escuchar. La escucha del estudiante, la escucha del docente, la escucha de la familia. Y esto nos permitió abrir un abanico de posibilidades, de poder primero observar la necesidad, escuchar la demanda, y de ahí cómo generar propuestas que realmente sirvan y, para poder acompañarlo al docente, porque justamente esa es un poco nuestra misión. ¿Cómo lo podemos acompañar? Y nos pareció que era muy interesante y fue muy demandado eh, todo lo que era ese espacio de educación emocional. Este ha sido un contexto donde efectivamente no podíamos estar en soledad. Se desaparecieron las paredes de las escuelas se volvieron invisibles y el contexto era otro. Y en ese contexto hubo que seguir enseñando, hubo que seguir aprendiendo, primero aprendiendo para poder enseñar, equivocarnos para poder mirar esta equivocación y poder revertirla para tener un mejor efecto en los chicos. Y en este acompañamiento, una de las cuestiones que salió muy exitosa a través de la plataforma de Comunidad Atenea fue justamente el poder trabajar con otros. Y en ese poder trabajar con otro, el docente, hubo elementos esenciales que le sirvieron para poder manejar las nuevas tecnologías, para poder innovar, para poder darle sentido a la tarea. Y para eso primero tenía que tener confianza en sí mismo, saber valorarse en su tarea, saber que es una tarea social y que tiene un valor elemental para poder seguir sobreviviendo y poder mejorar esta sociedad que tenemos. Entonces la confianza en sí mismo le iba a permitir a lo mejor volver a descubrir, porque para poder innovar primero tenemos que volver a ser curiosos, tenemos que volver a ser creativos, tenemos que volver a rescatar ese niño, ese estudiante, ese adolescente interno que en cada uno está viviendo. Y en la medida que nos ponemos en ese lugar, vamos a poder descubrir, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades y hacia dónde tenemos que ir. Y para que exista esa innovación, exista la creatividad, tiene que haber también autonomía.
¿no? La autonomía en el buen sentido, esa autonomía que me permite tener un pensamiento libre, un pensamiento crítico y un pensamiento de confianza que me permita compartir con el otro. Nosotros hemos tenido experiencias a través de la comunidad atenea y las 35 experiencias ateneas que hicimos en todo este tiempo de pandemia. Todas las semanas hacíamos una experiencia y hubo muchos colegas peruanos que fue hermoso poder compartir con ellos, donde era increíble ver cómo a través de los grupos de WhatsApp teníamos docentes de Perú, de Ecuador, de Uruguay, de Jujuy, de Chaco, y estaban armando un cuento colaborativo para los chicos, ¿sí? Y lo interesante es que en este espacio se generó eso, la libertad, la confianza, la autonomía, para que haya creatividad y esa creatividad que pueda ser una construcción entre todos, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un trabajo aislado. Y que lo puedan transmitir a la familia. Hemos tenido casos de docentes de alta montaña, por lo menos en mi provincia, donde no podían llegar a las escuelas porque las familias también se alejaban por el tema del COVID, se iban a zonas mucho más alejadas, y armaron una red entre el director que vivía en una ciudad, el remisero, porque no había conectividad, que llevaba las cartillas hasta Tilcara, la docente que vivía en Tilcara, y que buscaba cada 25 días que bajaban las familias de la alta montaña, poder reunirlos en su casa por turnos y explicarle a la familia cómo tenían que explicarle a sus hijos, ¿no? O sea, yo creo que es toda una lógica de vida que nos ha cambiado y no es un cambio por una pandemia. Yo creo que es un cambio radical que nos empieza a permitirnos reflexionar el verdadero sentido que tiene la educación, que está más allá de las estructuras. Yo soy docente jubilada, súper estructurada porque vengo de toda una formación del siglo XIX. Yo digo siempre, fuimos docentes formados con estructuras del siglo XIX aplicadas en el siglo XX y hoy teniendo que dar respuesta al siglo XXI, ¿no? Somos varias bisagras, pero yo creo que si lo pudimos hacer nosotros, que ya somos una generación vieja, más todavía tenemos que buscar de motivar a los docentes, ¿no? ¿Cómo los inspiramos? Por eso la Fundación habla de este liderazgo basado en la confianza, ¿no? Ese liderazgo que nos permite acompañar, que nos permite tener una mirada que va más allá. Sabemos que esta virtualidad, este trabajo híbrido que vamos a tener entre la virtualidad y la presencialidad va a seguir, porque es una realidad. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir construyendo este contexto? Con conectividad, sin conectividad, porque sabemos que esta es la realidad. Siempre decimos, tenemos que pararnos en la realidad que tenemos, con lo que nos falta, pero con lo que sabemos y con el potencial que tenemos. Y sabemos que ese potencial se hace mucho más valioso cuando lo trabajamos con otros. Por eso hablamos mucho de comunidad, y antes de que se vaya el tiempo y sabiendo de que esta es una celebración y queremos darle el valor a la tarea del docente, que realmente a mí me emociona todo lo que se ha trabajado, cómo se han transformado en este tiempo, cómo han buscado ayuda, cómo se han permitido decir esto no lo sé y buscar a su par para que les enseñe. Me parece que esto es una lección que nos va a permitir tener un futuro a lo mejor complejo, porque uno no puede negar la complejidad, pero sí con mucha esperanza, porque las capacidades se están desarrollando y se están desarrollando de una manera mucho más acelerada que antes. Y a mí siempre me gustaba terminar los encuentros con los docentes con algunos cuentos o con algunos relatos. Y hay un relato que me pareció interesante, que lo hicimos en uno de los últimos encuentros, que decíamos, el día que el mundo se quedó sin internet, porque hablamos mucho de la conectividad. ¿Qué pasó? Y dice, así como después de un fin de semana nos detuvimos porque la naturaleza nos detuvo por primera vez, experimentamos una pandemia a nivel mundial. También de un día para otro, creyendo que todo volvía a un ritmo conocido en la vida de la humanidad, las computadoras comenzaron a detenerse. Las funciones quedaron tildadas, las conexiones se desconectaron, y esos vínculos invisibles que nos tapaban de información durante las 24 horas cesaron.
Creo que la incertidumbre fue más caótica que la anterior. De repente no había WhatsApp, ni correo electrónico, las pantallas de Zoom quedaron apagadas, fábricas robotizadas, laboratorios, industrias, empresas, bancos, transportes aéreos y terrestres. Un nuevo colapso se avecinaba. ¿Era colapso o era una vuelta a la calma? Algunos por primera vez escuchaban el silencio. Otros comenzaron a advertir que había otra realidad a su alrededor, distinta a las pantallas de los celulares o computadoras. Comenzaron a descubrir un tiempo para mirar al otro. Ya no se podía estar pendiente de los mensajes, de los audios o las llamadas. La humanidad, en un porcentaje mayoritario, entró en un shock emocional único. Solo aquellos que se habían mantenido reticentes con las nuevas tecnologías comenzaron a vislumbrar que se podía recuperar algunos estilos de vida que se habían perdido. Ellos eran los ancianos, los adultos mayores, algunas personas con estilos de vida excéntricos, diferentes, como ermitaños o monjes de clausura, artistas y los bebés. Surgieron preguntas. ¿Cuándo fue que nos hicimos tan dependientes de Internet? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido que le dio a nuestra vida? ¿Cuáles fueron sus beneficios? ¿Y cuáles sus perjuicios? Y nuevamente aparecieron ellos, los maestros, timoneando el barco de las escuelas, rescatando todo lo aprendido en tiempos de crisis que fue más allá de las herramientas tecnológicas. Habían aprendido a confiar en ellos mismos, en los vínculos genuinos con su colega, con la familia, con los chicos. Habían recuperado el humor, la alegría, la imaginación, el juego. Se dieron cuenta que el conocimiento es un soporte que tiene sentido cuando nos permite creer en nosotros mismos y en los demás. Y sobre todo que cada uno somos parte de una comunidad que crece y se desarrolla cuando confía en sus integrantes, cuando confía en sus líderes, porque se pone a la par, porque acompañan, porque señalan el mejor camino, porque saben cuidar el valor que tiene cada uno y cómo suma a un todo. Nuevamente, la educación y los mejores maestros para los chicos hicieron el camino y mostraron un nuevo amanecer. De todas maneras, esperemos que Internet no se corte, pero me pareció que como hemos tenido esta demanda tan grande de las nuevas tecnologías que han sido fabulosas y nos han ayudado un montón, también rescatar esto que ha surgido ahora, ¿no es cierto?, que son los valores humanos, ¿no? El valor de, a pesar que estamos a través de una pantalla, estamos compartiendo un montón de sentimientos, de sensaciones, de conocimientos, de prácticas, que esperamos, y estoy muy esperanzada que esto nos permite evolucionar, nos permita crecer y poder dar respuesta a este mundo de incertidumbre en que nos toca vivir hoy. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Graciela. Nos queda claro desde la perspectiva que nos has compartido entonces hoy día esa responsabilidad, la corresponsabilidad de las instituciones para generar esas condiciones para que los maestros puedan tejer redes de intercambio, para darse a conocer, no solamente, sino también en su ser, ¿no?, como personas, y crecer juntos, ¿no?, basados en la confianza en el maestro y en el fortalecimiento de lo que tú mencionabas como liderazgo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gloria, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué roles? ¿Qué este trabajo del fortalecimiento del rol del maestro y los desafíos que nos toca al Estado? ¿Cómo lo ves? Miren, yo quería comenzar, antes de lanzarme a los desafíos que tengo, pero así apuntados acá varios, ubicándonos, porque yo quiero regresar después al final a esto que voy a decir. Y yo creo que refrendar lo que también han dicho acá los colegas, Lucho, Sandro, Graciela, y es que nunca va a ser lo mismo. Nos cambió el mundo, ¿no es cierto? Entonces, la manera de relacionarnos, todo nos cambió en muy corto tiempo. La cercanía a la muerte, cómo nos da sentido de la vida,
cómo piensas, cómo reflexionas, cómo desarrollas aspectos, ¿no? No vamos a ser iguales y no tenemos que ser iguales, de que regresar a lo anterior. Lo dejo ahí. Miren, pero esto que les acabo de decir nos lleva a decir que frente a esa adversidad y lo que han demostrado la participación de ustedes en este evento de FONDEP, es que frente a la adversidad nacen las iniciativas, se inventan las cosas, se transforma todo, y cuando el maestro está en medio de eso y lo que ha hecho durante todo este tiempo, significa reconocer su protagonismo, su valor, su autoestima, autoconfianza, y puedo seguir enumerando cosas. Esa es la energía transformadora. Porque es cierto, y el título a mí me gusta mucho de este evento, dice ideas que transforman. Yo le añado personas que transforman. Porque somos las personas, somos los maestros, somos las familias, somos la gente, los seres humanos, los que transformamos las realidades. Acuérdense del maestro Freire, don Pablo Freire. Dice, la educación no transforma el mundo, transforma a las personas que van a transformar el mundo. Y hoy día estamos aquí reunidos y esto es lo que estamos viendo, que ha habido una serie de ideas, personas que han transformado sus realidades con buenas prácticas, con iniciativas, con atrevimiento a decir esto antes era así, ahora lo vamos a hacer de otra manera porque no nos queda ninguna otra. Y eso ha sido en todos los campos. A mí me gustaría preguntarle a Sandro si se imaginó alguna vez en su vida, tantos años con lo de tecnología, que el WhatsApp iba a ser el medio más recurrido por los maestros para sus clases. Entonces, miren, ¿no? El espacio educativo nos cambió, y no es solamente porque... No es solamente aprendo en casa, ahora dicen aprendo en calle y aprendo en parque, y ya lo está promocionando el ministro que dice que los patios, los parques, las salas de recreo, esos son más los espacios para que tengan aire, ¿no? Pero también las relaciones con la familia, y acá hay una cosa que tenemos que observar porque es un cambio muy importante, y es ese relacionamiento de los maestros con las familias. Esa relación tiene que ser explorada, consolidada, cuidada, curada, si es que hay tensiones, porque es muy importante. Pero otra cosa que lo han dicho todos, y Graciela con tanta claridad, y es que esta etapa fue la de la irrupción de la afectividad, de los sentimientos, por el sufrimiento, por el dolor, por el duelo, ¿no? Entonces tenemos que asimilar esto, porque además ustedes, ¿no? Maestros, colegas, no se quedaron solamente en cambiar eso y en la buena práctica, en la iniciativa, en transformar lo que tenían como realidad, sino que fueron por más. Y ese por más significa que se conectaron entre ustedes y formaron redes. Yo tengo una definición preciosa que me la dio un maestro rural que me debe estar escuchando, mi colega Ismael, que definió así la red. Dice, la red es la manera que los profesores han encontrado para romper su soledad. Miren qué profundo, qué fuerte. Entonces hicieron eso, o sea, no solamente en su aula y con la familia, eso, sino que se conectaron, y se conectaron como una necesidad y también con generosidad. Entonces, eso es el cimiento, esa es la energía, eso es lo que tenemos, es lo que hemos acumulado este año. Muy bien, ahora vamos por más. ¿Qué nos queda? ¿Qué lecciones, qué tareas, desafíos tenemos hacia adelante? La primera es hacia nosotros mismos. Nosotros no regresamos a lo de antes, ¿no? Nosotros, haciendo hoy, hemos demostrado que haciendo hoy
construimos mañana, porque estamos rediseñando la pedagogía, estamos rediseñando la nueva escuela, cómo debe ser y cómo debe relacionarse. Estamos también rediseñando una nueva manera de vivir, mucho más solidaria, mucho más colaborativa. Estamos prefigurando ese mundo posible al que sí queremos, no lo queremos como está, con tanta discriminación, con tanta distancia entre unos y otros. Ese es para nosotros, personalmente, pensando, queriéndonos, ¿no? Y queriendo también mejor. La otra es para el Estado. Y aquí voy a ser bien clara, pero bien clara. Tenemos un Estado que ustedes lo han mencionado de muchas maneras. Sandro, bien fuerte cuando habla de este sistema que debía de información, ¿no? El CIAGI, nunca sé pronunciar esto, que más bien ha oprimido a los maestros. Bueno, ese Estado centralista, de arriba para abajo, ese que lo conocemos, ese tiene que cambiar. Y lo que ustedes han hecho, por eso quería primero presentar todo lo acumulado, ¿no? Porque eso va a legitimar para que los maestros podamos presentarnos frente al Estado para decir, necesitamos la gestión de la confianza. Graciela lo ha mencionado muy bien también. Entonces, primero, reconocer el rol mediador entre el Estado y la población es clave, ¿ya? Somos la comunicación con la población. Luego, establecer la gestión de la confianza y la colaboración. Las iniciativas, las innovaciones, también lo decían, prosperan en libertad, autonomía, no es lo que hago paralelo a lo que tengo que hacer porque me han dicho que eso es lo que hay que hacer o porque eso ha venido en la norma. Las normas sirven para orientar, para dar en común, para ser parte de un todo, pero no para coaccionar, para impedir lo que es esta energía que permite cambiar, sobre todo que tienes que enfrentar realidades tan diferentes. Estoy hablando de los portafolios, de las evidencias, cómo para poder demostrar cómo avanzan en las competencias nuestros alumnos. Creo que ese debe ser el mandato. El mandato debe ser para que se les reconozca como profesionales y, por tanto, usen su imaginación, usen su autonomía, resuelvan los problemas creativamente, abóquense a los buenos desempeños, y eso es lo que nosotros vamos a ver y vamos a reconocer. Por tanto, el Estado, creo, con lo que estamos demostrando, y por eso se les agradece muchísimo, ¿no? Este Estado mucho más cercano, es Augel que tiene que entender, tiene que confiar, escuchar, aprender de lo que ha pasado hasta ahora, recoger, reconocer y compartir. El ministro Saavedra, el ex ministro Saavedra, Jaime Saavedra, decía el otro día en una conferencia con todos los fe y alegría, decía que además, por sentido práctico, me gustó mucho esa parte, por sentido práctico, igualito el Estado no puede controlarlo todo, porque no puede llegar hasta donde están todos los maestros, entonces, que era mejor abocarse a la confianza. Y eso nos los estamos ganando, vamos a insistir y vamos a demostrar, y yo creo que hay condiciones en este momento para conseguir eso. Y para todos tengo dos reflexiones. Vamos a dar un paso más, ¿no? Vamos por más, como decimos. Uno, creo que tenemos que pasar mucho más hacia, hay mucha práctica personal, ¿no es cierto? El transformar toda la institución educativa, los proyectos por instituciones educativas, de toda la institución educativa son fundamentales. Y los proyectos de redes
no de maestros solamente, sino de redes de escuelas, son también muy interesantes. Ese es un paso más. Y el otro paso, que me parece más atrevido todavía, pero es donde yo estoy ahora. Resucita Perú, lo que estoy haciendo ahora lleva a eso. Y es pasar de la conexión ya fue con la familia, ¿verdad? Hablábamos. Entonces, la escuela con la familia, los maestros con los padres, con las madres, para atender a los estudiantes. Ahora tiene que ser la escuela en la comunidad. O sea, es la escuela con la familia, pero la familia en la comunidad, para poder hacer las movilizaciones que necesitamos para enfrentar no solamente la pandemia del COVID, la amenaza de una nueva o de una segunda ola, no, también para enfrentar las pandemias, así lo decimos en Resucita Perú ahora, las pandemias de la desigualdad, las pandemias que nos permitan, enfrentando eso, construir ese otro mundo posible, que es el que estamos imaginando y que ya hemos empezado a hacer a través de la práctica, y por eso, de todos ustedes, y por eso hoy día yo agradezco no solamente al FONDEPSI, a todos los maestros, por darnos esta oportunidad de pensar que sí es posible construir hoy, ¿no? Hoy día, construir un mañana para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Muy importantes los aportes que tú nos has dado acerca de reforzar esta apuesta por tejer redes entre docentes, por generar un estado habilitador que justamente las promueva. Lo último que dijiste, creo que a todos nos ha conmovido mucho, no solamente ya mirar ahora en la familia, sino en la comunidad, ¿no? Justamente para enfrentar las desigualdades que pueden existir. Vamos a ver ahora entonces, ya cerrando un poco esta mesa 4, ¿qué nos dicen los maestros en la red? ¿Qué es en Facebook, que han estado conectados con nosotros? Nos saluda Rocío Vargas, Mestanza, te saludan Gloria también, Virginia Tarama, nos saludan del Colegio Virgen de Lourdes del UGEL 01 aquí en Lima. Nilda Alvarado también nos saluda desde aquí, desde Lima. Nos ven desde Chiclayo, les saludo con la institución educativa 10825, Juan 23. Felicitan además a algunos maestros innovadores que hoy día van a ser reconocidos y que nos están viendo. ¡Qué emoción! Saludos también desde la Escuela San Mateo en Huanchor. Qué interesante todo lo que nos cuentan aquí. La importancia, Carmen Cuadro nos habla sobre la importancia de saber usar nuestra imaginación, de poder cultivarla, ¿no? Giovanna ha destacado la importancia de que se acompañen las experiencias. Nos saludan también de la escuela 34105, desde la escuela 88165 en Payasca. Felicidades para Payasca. También desde Fe y Alegría número 17. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están viendo y que están conectados en este momento. Yo quiero entonces ir rescatando algunas ideas finales de lo que ha sido este bloque, ¿no? Tenemos muchos saludos de parte del público, así que vamos a irlos leyendo progresivamente. En primer lugar, hemos hablado sobre la importancia de la salud emocional. Creo que todos han mencionado este tema y que lo más importante y urgente es reconocer como fundamental la tolerancia, la paciencia, porque todos hemos pasado por momentos difíciles este 2020, que la sola presencia de la tecnología no garantiza un aprendizaje significativo, que es importante, que aporta muchísimo y que se requiere, por supuesto, para que se puedan conectar docentes con estudiantes y familias en el mismo territorio, y no solamente hablando de territorios lejanos, pero que tienen que haber primero propósitos claros, ¿no? Debe haber un desafío cultural, costumbres, un contexto que dé soporte a los aprendizajes. La importancia esta de la conectividad y el equipamiento que deben estar dadas como condiciones para el trabajo del docente, que es una responsabilidad del Estado, que si bien debemos pensar en infraestructura y condiciones de estudio para los estudiantes,
no podemos dejar de lado que es solamente un medio, más que el fin en sí mismo, y que la perspectiva digital va a desaparecer si no hay confianza en la tecnología, algo que nos ha quedado muy claro hoy día. La tecnología debe ser flexible, debe permitir la autonomía de los autores educativos. Hace un momento, además, en Facebook mencionaban sobre comentarios de Lucho que no se necesita ser innovador para ser un maestro extraordinario, y eso creo que nos toca a todos, ¿no? Porque a veces pensamos que solo innovador tiene más mérito, y Lucho, tú nos dices efectivamente que eso no es así, que lo importante es encontrar rutas pertinentes que nos permitan desarrollar aprendizajes, y bueno, que uno de los retos del sector es poder acompañar al maestro, incentivarlos, apoyarlos para que sus propuestas se consoliden y puedan inspirar a otros docentes y así vayamos avanzando, ¿no? Que además lo que debemos hacer como Estado, como sociedad, que recién nos quedamos con esto, es escuchar al docente, a la familia, y Gloria, tú lo has ratificado, ¿no? El mirar al docente, qué piensa y qué siente, porque esto nos abre un abanico de posibilidades para atender la demanda del docente y acompañarlo. La importancia de generar confianza en el docente, ¿no? Como justamente el elemento de cambio, de ver la realidad que con lo que tenemos y con lo que nos falta, y los potenciales, ¿no? Con o sin conectividad, ¿no? Y lo último, además, que ustedes mencionaban, la importancia de generar un estado habilitador, que refuerce estas apuestas que los mismos docentes han empezado a surgir desde estas redes, ¿no? Generar las condiciones para que justamente entren en un diálogo que sea un proceso reflexivo, ¿no? Reforzar el trabajo con las familias y también con la comunidad para poder enfrentar la desigualdad. Seguramente hay muchas ideas más detrás de todo lo que ustedes nos han dicho, son aportes sumamente valiosos que nos queda para poder seguir caminando en este 2021 con desafíos seguramente tan importantes como los que nos ha tocado vivir a todos en este 2020. Vamos entonces ya a ir cerrando esta mesa, no sin antes pedirles que nos brinden unas palabras finales para todos los maestros, para todo el público que nos ven también desde las diversas DRES, UGELes, desde el Estado, que siempre nos acompañan. Tengamos unos 2 minutos cada uno, así que comenzamos. Adelante, Sandro, te escuchamos. Palabras finales para todos. Muchas gracias, Vanessa. Efectivamente ha sido un espacio riquísimo. A mí me encanta, ¿no? Creo que todo lo que hemos dicho está en armonía, y creo que nos permite ver, como mencionaba Gloria, esperanza dentro de esto duro. Creo que es importante que nosotros veamos, ¿no? Esto que sucedió hace unos meses en Lima, ¿no? Con esta costumbre de los limeños de olvidarse que no son todo el Perú, ¿no? Que tenemos los limeños. Cuando en las noticias salieron estos chicos que tenían que caminar 3 horas para poder tener señal de radio, ¿no? Entonces, esta imagen que probablemente recorrió el mundo, ¿no? Porque no era 3 horas para llegar a la escuela, era 3 horas para tener señal de radio. Esta imagen no la causó el COVID-19. Y tampoco la va a resolver la vacuna. Tenemos que ser conscientes, ¿no? Porque hay ciudadanos y ciudadanas abandonados en el país. Y que ojalá pudiéramos llegar con ellos con carreteras de concreto, ¿no es cierto?, y puentes, ¿no? Pero no lo vamos a poder hacer. Pero sí tenemos que llegar con conectividad. La educación tiene que ser contextualizada. Y podemos imaginarnos escenarios muy interesantes y muy ricos sin la conectividad y sin la tecnología. Pero el contexto de nuestros menores es un contexto digital, es un contexto con tecnología y con conectividad. Y es por eso que es importante que los docentes, las maestras y los maestros construyan una cultura digital propia, soberana, libre, para que eso sea lo que aprendan sus estudiantes, sus menores. El uso de la tecnología, pero también, o sea, a favor de ella, pero al mismo tiempo en contra, para poder tener un conocimiento crítico de lo que va a ser su futuro, de lo que va a ser su realidad. Una vez más, muchísimas gracias por el honor de participar en esta mesa.
Muchísimas gracias, Sandro. Palabras finales, Lucho Guerrero. Adelante. Gracias, Vanessa. Gloria decía algo que yo suscribo. No podemos volver a lo de antes. Sandro también lo dijo. Diciembre del 2019 no es el referente, digamos, de la nueva normalidad a la que necesitamos construir. Y sin embargo, la tentación de volver a lo de antes es muy grande. Y la posibilidad de que una vez que esté controlada la pandemia, volvamos a lo de antes sigue siendo muy alta. ¿De qué depende que eso no sea así? Depende de nosotros. Y creo que quienes tienen que dar el ejemplo, quienes tienen que ser nuestro ejemplo, son estos profesores que son capaces de, insisto, como lo dije al principio, son capaces de ponerse por encima de las circunstancias para hacer mejor las cosas. A veces nos gusta mirar la educación con sombrero negro y entonces solo le vemos lo que no funciona, solo vemos los problemas. Y yo creo que el sombrero negro es muy útil porque no podemos estar ciegos frente a las dificultades. Necesitamos reconocerlas, pero no podemos dormir con el sombrero negro. Necesitamos ponernos también el sombrero verde porque necesitamos esperanza. Y yo creo que los colegas, ¿no?, que hoy están celebrando, ¿no?, la selección de la que han sido objeto, son un germen de esperanza. Y yo creo que el sistema tendría que asumirlo así. No me parece que debiera ser una actividad marginal entre tantas otras que se realizan, ¿no?, en el campo de la educación. Creo que es un acontecimiento que debería tener mayor valor del que normalmente se le asigna, porque aquí estos profesores están abriendo un camino, están señalando una ruta y están dando el ejemplo de que se pueden remontar las adversidades y podemos enrumbarnos hacia una nueva escuela, hacia una nueva educación. Depende de nosotros el ceder, el no ceder a la tentación de regresar a lo de antes, porque construir lo nuevo es exigente, ¿sí? Va más allá incluso de lo que los 80, 83, 85 colegas que hoy celebran su reconocimiento han sido capaces de hacer. Pero bueno, han marcado el camino. A partir de ahí hay que seguir construyendo. Y en esa tarea, insisto, como se ha insistido tanto a lo largo de esta conversación, necesitamos recorrer ese camino del brazo, es decir, acompañados, aprendiendo unos de otros, motivándonos unos a otros a no volver atrás, ¿no?, y a seguir hacia adelante, porque eso es lo que hemos demostrado que somos capaces de hacer. Y muchas gracias nuevamente por esta linda oportunidad. Muchísimas gracias, Lucho. Palabras finales, Graciela Calzada, desde Argentina. Gracias. Y bueno, yo me remito a la misión que tiene la Fundación, ¿no? Que todo niño, todo estudiante, todo adolescente se merece el mejor docente. Y hoy ese docente brilla con otro. Lo que rescato de Gloria, ¿no?, que de este docente rural que decía que el trabajar en red nos permite romper la soledad. Y cuando se rompe la soledad aparece una red de contención, que es contener a los chicos y es contenerlos para que se produzca el conocimiento, para que se produzca el aprendizaje y podamos avanzar en la esperanza de una sociedad mejor. Los cambios son permanentes. Nunca vamos a tener una estabilidad, siempre vamos a estar en permanente cambio. Y esa realidad tenemos que hacerla consciente. Y vuelvo a reiterar, el mayor deseo es que cada niño tenga a su mejor docente, y hoy realmente los felicito y agradezco muchísimo esta oportunidad de poder nuevamente decirle gracias a todos los docentes por todo lo que están haciendo, por lo que han crecido y por el valor que tienen socialmente en el mundo. Muchísimas gracias, Graciela, lindas palabras. Gloria, palabras finales para esta mesa. Tu micrófono, Gloria. Pierdo con el micrófono. Mire, ustedes, voy a hacer un imaginario posible. Ustedes han pensado, dicen FONDEP, ¿por qué es fondo?
¿Por qué se llama fondo? Y es porque los que imaginamos que éramos maestros en el terreno, imaginamos que necesitábamos recursos para seguir creando, para seguir avanzando, para tener lo que a veces nos faltaba, cositas chiquitas, pero que nos daban el mayor impulso. Entonces, lo que hasta aquí hemos llegado es una inmensa satisfacción porque legitima en lo que es capaz el maestro de hacer. Y lo que son capaces de hacer toditos los maestros, porque no hay ninguno que diga no puede hacerlo. Entonces, pero el desafío está en seguir legitimando. Nos hemos legitimado frente a las familias, y es por eso hay que cuidar mucho esa relación con las familias. Pero la mayor legitimación es frente a la comunidad, o sea, es el maestro en la comunidad. La idea del FONDEP, de todo lo que estamos viendo el día de hoy, nace de experiencias de maestros trabajando en contra de otra epidemia, que fue lo del cólera. En el terreno, trabajando estrechamente, educación, con salud, con los de seguridad en la policía, con todas las familias, comunidad. Entonces, yo los invito a, primero los felicito, saludo, reconozco, me congratulo, gracias por todo, pero también los impulso, los animo a dar ese siguiente paso de ser no solamente comunidad educativa ya es la institución, sino comunidad de aprendizaje. Comunidad educativa ya comprende a las familias y todo. Comunidad de aprendizaje, pero también ser educadores en comunidad. Y yo creo que eso nos va a legitimar enormemente para lo que se viene, para todo lo nuevo, para tener la fuerza, la energía, para seguir transformando. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Realmente ha sido un gusto poder tenerlos con nosotros. Son el preámbulo perfecto para esta ceremonia de reconocimiento a los maestros, y nos quedamos además con algunas palabras últimas que escuchamos decir y que consideramos que es muy importante volver a mencionar, que en muy corto tiempo se nos cambió la vida. En días nos cambió la vida, y que no somos iguales y que no podemos seguir siendo iguales, no podemos pensar en regresar a lo mismo, sino que tenemos que seguir avanzando. Y lo que hemos hecho ha sido reinventarnos, y que frente a esta adversidad el maestro lo ha asumido con protagonismo, con una energía transformadora, que somos ahora personas que estamos transformando realidades y tenemos que considerarnos así. Y eso es lo que realmente vemos pues ahora con los docentes que se han presentado a este concurso nacional, que tenemos que reconocer que se han tejido redes, se han creado redes, y no siempre y no solo desde el Estado, sino los mismos docentes han tejido sus propias redes, y lo que nos toca es seguir fortaleciendo esos espacios, porque los docentes han aprendido a encontrar espacios ante los cuales romper con su soledad y poder conectarse con generosidad, que es justamente cosas de las que hemos visto, por ejemplo, en la ceremonia del día de ayer, ¿no? Tenemos que acoger, tenemos que escuchar, reconocer y compartir lo que hacen los maestros desde una apuesta basada en la confianza, que es algo que los cuatro han mencionado con mucho énfasis, y se lo agradecemos infinitamente. Nos queda nada más que cerrar este espacio, sumamente emocionados por todo lo que ustedes nos han mencionado. Ahora sí, creo que ya toca abrir el siguiente espacio, cerrar este y darle el protagonismo total a los maestros que hoy día van a ser reconocidos. Por eso los invitamos a quedarse con nosotros. En muy breves minutos iniciamos la ceremonia de premiación a las 84 escuelas ganadoras del segundo concurso nacional de proyectos de innovación educativa, y además la clausura de este segundo encuentro internacional Ideas que Transforman. Un fuerte abrazo virtual de parte de todos nosotros, nos despedimos y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias también.